que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gota. Quiero un diluvio de alabanza ser mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. En cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que Dios nos da de estar en este lugar. Los que están presencial en este lugar, es una bendición poder ver a cada uno de nuestros hermanos y también aquellos que nos están mirando y escuchando por diferentes plataformas. De este lugar vaya nuestro saludo para cada uno de ellos y que la bendición del Señor esté con ellos como está con nosotros. Que reciban y participen la misma gracia que Dios ha puesto en nuestros corazones, ese mismo espíritu que es el que se mueve en nuestra vida, que se mueva en medio de ti, ahí en tu hogar, donde quiera que tú estés. Seas partícipe de este mover de Dios junto con nosotros. Dios te ha dado una gracia
especial como nos ha dado a todos nosotros que somos llamados, una gracia especial para continuar una tarea y una obra de Dios con el fin de un día poder presentarnos delante de Dios con un corazón, con un alma dispuesta a servirlo en esta tierra y después ir a su presencia. Ese es el anhelo del corazón de cada uno de sus hijos, aquellos que verdaderamente buscan un encuentro con Dios todos los días, aunque esté pasando por diferentes problemas, por diferentes circunstancias en su vida. Todo lo vivimos, todo lo pasamos. Es lindo cuando nosotros pasamos por un momento de alegría, de satisfacción en nuestra vida, pero también tenemos que pasar por momentos desagradables, momentos que muchas veces a nosotros no nos gusta pasar. Pero también esto es permitido para que nosotros crezcamos en Dios, para un crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Porque de esa manera es que nosotros somos enseñados por nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a este mundo para morir en una cruz, para que tú fueras invitado a participar con Él de una gloria eterna. ¿Cómo no ser agradecido? Así que te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a entregar esta reunión en la presencia de nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de estar todos juntos. Y usted, como buen soldado de Cristo, vuelque su corazón ahí y déjelo todo delante de Él. Sea obediente a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te llevará a una continua paz, a una continua fe que Él ha preparado para ti de los tiempos de los tiempos. Señor, te damos gracias una vez más por esta noche, por esta oportunidad que tú nos das de venir delante de tu presencia. Nos gozamos en ti, Padre, porque en esta noche venimos a recibir aquello que tú tienes para nuestras vidas, aquello para que nosotros podamos caminar mirándote solamente a ti, Señor. El mundo nos ofrece muchas cosas y muchas veces lo que el mundo nos ofrece para nuestros ojos es agradable, pero no para ti, Señor, porque tu Espíritu es el que demanda de cada uno de nosotros las bendiciones de cada día para los hijos, para los escogidos de Dios. Padre, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por todo lo que hemos recibido de ti en este día y que tu paz, tu amor venga sobre nuestra vida para bendecirnos. Gracias, Señor, y seguimos adorando al Señor. Gracias. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame.
haz arder el fuego en mi interior. Solo una cosa pido, es tu pasión. Enciéndeme, purifícame. Hoy quiero darte todo, con tu gloria cámbiame. Enciéndeme, santifícame. Me rindo sin reservas. Purifícame otra vez. Purifícame otra vez. Ven, Espíritu Santo, te estoy buscando, te rindo mi ser. Ven, satura mi alma, enciende la llama y hazme arder. Haz arder el fuego en mi interior. Solo una cosa pido, es tu pasión. Enciéndeme, purifícame. Hoy quiero darte todo, con tu gloria cámbiame. Enciéndeme, santifícame. Me rindo sin reservas. Purifícame otra vez. Enciéndeme, purifícame. Hoy quiero darte todo, con tu gloria cámbiame. Enciéndeme, santifícame. Me rindo sin reservas. Purifícame otra vez. Enciéndeme, purifícame. Hoy quiero darte todo, con tu gloria cámbiame. Enciéndeme, santifícame. Me rindo sin reservas. Purifícame otra vez. Purifícame otra vez. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú.
precioso Jesús. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por que pudimos tener este encuentro por medio de estas alabanzas contigo. Gracias. Qué hermoso es estar en tu presencia. Qué hermoso es que nosotros podemos levantarnos y decirte gracias, Señor, porque tú me permites una vez más ver tu gracia, tu amor, tu presencia en mi vida, siendo yo un pecador, no merecedor de tanta gracia, de tanto amor. Pero tú me abrazas con él cada día, Señor. Muchas cosas quizás comprenda, otras no las comprenda, pero tú me abrazas con tu amor. Y eso es precioso. Toma asiento, querido hermano, los hermanos músicos y quedan un ratito más. Gloria a Dios. Es precioso cuando estamos en la presencia de Dios. Ahora me hacía recordar, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Usted sabe, hermano, que ayer nosotros fuimos a despedir el cuerpo de nuestra hermana Hilda, allí en el departamento de San José. Y muchos de nosotros que estamos aquí en este lugar, quizás hubiésemos tenido un testimonio de parte de esa mujer. La hermana Hilda vino de allí de Castan. Muere con sus 96 años de edad. Y en los tiempos que ella pasó por este lugar aquí, en muchas oportunidades yo hablé con ella. Y ella me decía, Raúl, esto no es tiempo de aflojar, esto es tiempo de avanzar, esto es tiempo de ser perseverante en la palabra de Dios. Es ser perseverante en el seguir ese llamamiento que tú recibiste de parte de Dios, gratuitamente lo recibiste. Siempre yo tenía esas palabras, una mujer hermosa. Ayer, cuando nosotros estábamos ahí despidiendo a nuestra hermana junto con el hermano Pablo, el pastor Pablo de allí, de Toledo, un anciano también, y junto al anciano Rodrigo, que él me invitó para esa despedida, pedir esa hermana. Yo la miraba ahí cuando estábamos haciendo esa despedida, miraba el féretro, o el ataúd, como tú quieras decir, ¿no? Y decía, ahí se va un testimonio. Ahí se va una mujer salva por Dios, pero dejó un testimonio para cada uno de nosotros. Una mujer que predicó la palabra de Dios, una mujer que el mensaje siempre estaba en su boca. Yo nunca pude ver a Hilda enojada o con un carácter diferente. Ella siempre te hablaba con amor. Ella siempre tenía un abrazo, ella siempre tenía una sonrisa. Y ese momento que ella estaba ahí a mí me bendecía. Me bendecía porque no estamos lejos de encontrarnos nuevamente con ella. Unos porque morirán y otros porque serán arrebatados. Pero todos vamos a estar juntos, allí en la presencia de Dios y buscando el rostro de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Vamos a estar permanentemente en la presencia de nuestro Dios. Pero yo veía esa mujer llena de Dios, esa mujer que la esperanza de ella
era Dios. ¿Cómo es tu esperanza hoy? Es hermoso cuando nosotros podemos dar un testimonio de una persona que nosotros lo conocimos. Que nosotros tenemos un testimonio de su vida, pero que también nosotros, un día ellas alentó nuestra vida para que no sacáramos la mirada del caminar en Cristo. Eso es ser un buen soldado de Cristo. Que Dios bendiga tu vida en esta noche, querido. Que Dios bendiga que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y que podamos seguir aquello que Él nos ofrece todos los días de nuestras vidas. Amén. Te voy a dar los anuncios. Antes le voy a invitar a los diáconos que van a levantar las ofrendas. Aquí seguimos en este lugar con actividad todos los días de la semana, de domingo a sábado. Todos los días tenemos actividad aquí en este lugar. Los días lunes hay enseñanza, teología sistemática y síntesis bíblica, ¿no? Esos son los estudios. El día martes tenemos reunión en este lugar a partir de las 20 horas. El día jueves también y el día sábado de la misma hora, a las 20 horas, tenemos reunión en este lugar aquí. Y el día domingo, Dios mediante, tendremos nuestra primera Santa Cena del mes de mayo. El día domingo 2 tenemos nuestra primera Santa Cena. Están todos invitados para participar de este momento junto con nosotros, de esta bendición, de comulgar en el cuerpo del Señor. Amén. Todos juntos recordaremos ese momento que el Señor se entregó por nosotros en esa cruz, participando, levantando nuestra copa y bendiciendo el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a levantar una ofrenda y después va a quedar con nosotros el anciano Rodrigo para traernos la palabra de Dios. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por los diezmos, por las ofrendas y que Dios bendiga a tu hogar. Dice que Él bendice al dador alegre. Señor, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos das de bendecirte también con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendice nuestra economía. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, queridos hermanos. Ahora queda el anciano Rodrigo. Que Dios bendiga sus vidas. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Y caería rendido ante ti.
Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, buenas noches a todos los hermanos y hermanas que están en este lugar, que Dios los ha traído, que el amor del Señor nos ha vencido una vez más para poder hoy estar participando de un culto a nuestro Dios, de alabanza, de adoración, y también poder seguir participando del escuchar la palabra de Dios, de seguir aprendiendo juntos lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde-noche. Agradecido al Señor, hermanos, por su gracia, por su amor, por su llamamiento santo, como hablaba un poco el anciano, por lo que Él ha plantado en tu vida, ha plantado en mi vida, y por lo que Él tiene aún en este tiempo mientras tú estés respirando. Como decía, algunos ya dejaron de respirar y gloria a Dios, tendrán su corona de justicia. Nosotros todavía seguimos respirando, seguimos luchando, seguimos avanzando, pero ya también tendremos preparada una corona para cada uno de nosotros. Una corona en la cual Dios sabrá qué perla ponerle, cómo adornarla, según también haya sido tu esfuerzo, tu trabajo, tu lucha, tu carrera en esta tierra. Porque la salvación es por gracia, más los galardones y la corona es por lo que hemos hecho y el trabajo que hemos hecho en esta tierra, en el cual Dios coronará y bendecirá a cada uno según su obra. Amén. Así que bueno, seguimos esforzándonos, seguimos corriendo, seguimos avanzando, seguimos sabiendo que por su gracia estamos en este lugar y por su gracia también seguiremos adelante el tiempo que sea necesario, porque hemos sido llamados con un llamamiento santo, con amor eterno, no para retroceder, sino para avanzar, para seguir adelante en medio de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y en lo que Dios tiene para la iglesia en sí, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento de su pueblo y poder reinar todos en gloria junto con Él. Ese es el Evangelio de Cristo, ese es la palabra de verdad, que por medio de ella nosotros debemos seguir creyendo, seguir avanzando y no claudicar, no bajar nuestros brazos, no desmayar. Como hablábamos el jueves pasado, no rendirnos cobardemente. Muchas veces me ha pasado de vivir situaciones en las cuales me ha llamado la situación a querer claudicar, a querer bajar los brazos y a querer rendirme cobardemente, a querer dejar todo. Muchas veces por inmadurez, muchas veces por el fragor de la lucha, pero muchas veces he querido y le he dicho al Señor, ya no quiero más seguir en esta condición, ya no quiero más, no soporto más lo que estoy viviendo. Me he querido rendir cobardemente, he querido apartarme de lo que es este llamamiento, pero doy gracias al Señor Jesús, que una vez que Él te abraza con su amor, que te alcanza con su gracia, Él no te va a dejar. Puedes creer, y esto es algo que vamos a hablar hoy, puedes creer que sí. Puede ser, porque podemos tener algún hermano o hermana, y creo que pueden ser llamados hermanos o hermanas, que tengan otra doctrina, en la cual pueden pretender, querer entender que sí, uno puede dejar de ser abrazado cuando falla, cuando claudica, cuando se rinde cobardemente. Pero hermanos,
yo soy un testimonio, y creo que muchos de ustedes también somos testimonio de que lo hemos querido hacer. Y que si fuera esa la doctrina, ya no estaríamos acá. Estaríamos totalmente vencidos y entregados a este mundo. Pero si Dios se sigue empecinando con nosotros, es porque la salvación es por gracia. La salvación es una vez y para siempre. Y la perfección de su Espíritu, el cual comenzó la buena obra, la va a terminar. Y no va a haber nadie, ni tú mismo, que la puedas evitar. Gloria a Dios. Es tremendo esto, es tremendo. Es tremendo como dice Pablo. No lo iba a leer, pero justo lo que dice Pablo acá en 2 de Corintios también, por el capítulo 2, no lo voy a parafrasear, pero él dice que somos olor fragante, hablando de su ministerio y de los que compartían con ellos. Somos olor fragante para Dios, olor grato. ¿Por qué? Porque caminan, y nosotros creemos también, caminamos en la gracia del Señor y en el ministerio del Señor Jesús, siguiendo las pisadas del Maestro. Por eso en Cristo y por medio de su gracia y de ser salvos por la sangre de Cristo, nosotros también en nuestras obras, en la fe, somos olor grato. Porque Dios nos ve por medio de esa sangre de Jesucristo, por medio de esa vida derramada sobre nosotros, y lo ve a Él, ve reflejado la luz de Cristo en nuestras vidas. Y entonces somos olor grato, somos un sacrificio grato. Sacrificios vivos, como dice Pablo en Romanos. Entonces nos ve gratos por medio de Jesucristo. Pero también dice, y esto me bendice para los que por ahí uno se cree tener todas consigo, ¿no? Y se cree sabio y se cree que uno puede con su fuerza y su tesón poder persuadir o convencer a alguien de aceptar a Cristo. Y él dice, Pablo, pero también somos, estoy parafraseando porque no lo dice así, somos olor de vida para los que se salvan y somos olor de muerte para los que se pierden. O sea, para los que se salvan, la predicación del Evangelio, porque habla de los ministros del Señor, es para vida y es un olor de vida, un olor grato, el poder ser alcanzado por el favor de Cristo. Y para aquellos que rechazan el Evangelio, es olor de muerte, porque el Evangelio, cuando tú le hablas a una persona, tú marcas dos sentencias en ellos. O se pueden salvar porque el Espíritu los convence y a través de lo que tú hablas reciben la salvación, o pueden caer en juicio y pueden ser en su tiempo juzgados e ir al infierno por lo que tú estás predicando. Y Pablo dice, y es tremendo, y para esto, para este peso de responsabilidad, para esto en lo cual hemos sido llamados, lo que has sido llamado tú y lo que has sido llamado yo, ¿quién es suficiente? ¿Quién realmente calza con la medida de poder decir, yo estoy preparado para esto? Yo soy un siervo aprobado para predicar el Evangelio. ¿Quién es suficiente? Dice Pablo. Ni él mismo se ponía en el lugar de decir, yo estoy preparado para esto. Es la gracia del Señor, hermanos, que te ha traído hasta este lugar. Es la gracia del Señor que Él mismo dice, y hablo de Él porque vamos a hablar de Él hoy, vamos a seguir tratando, y te invito ahí a abrir tu Biblia en 2 de Corintios 4, vamos a seguir tratando ese pasaje tan importante para lo que creemos, que es el ministerio de un siervo de Dios, en lo cual estás tú involucrado, estoy yo involucrado. Y como siervo de Dios hay un testimonio que seguir. Hay una luz en la cual debe brillar en nuestras vidas. Hay una vida que se debe caminar de una manera.
Y este hombre de Dios, y junto a sus compañeros, porque él habla en plural, no habla del mismo, caminó y avanzó creyendo que lo que estaba haciendo era lo correcto. ¿Por qué? Porque había sido llamado para eso. Y en fe habló, predicó y sufrió y se alegró y se gozó y también padeció muchas cosas. Y este hombre ahí en Romanos, creo que es primera de Corintios 15, hablándole también a los corintios que había un grupo que se había levantado y había algún falso apóstol que le era un aguijón en su carne, que constantemente le estaba hablando a los corintios y queriéndolos de alguna manera persuadir para que se volcaran en contra de Pablo, cuando Pablo había sido uno de los precursores de la iglesia, uno en sí de los padres espirituales, por así decir, de los corintios. Habían algunos que querían difamar el nombre de Pablo, y Pablo se tuvo que defender. Y tanto en 1 Corintios como en estos capítulos usted va a ver esa defensa. Pero esa defensa marca en el capítulo 4 un testimonio, en el cual yo quiero compartirles para que usted vea realmente que es un testimonio para poder seguir. ¿Por qué? Porque, como dijimos el jueves pasado, seguimos las pisadas del Maestro, seguimos al Señor Jesús. Él nos marcó el camino, pero Él también dejó siervos y siervas de Dios a lo largo de la historia. El anciano hablaba de una hermana ya en los tiempos contemporáneos, pero desde el principio de la iglesia, en la era temprana, hasta en los tiempos modernos, Dios dejó hombres y mujeres de Dios, testimonios y testigos fieles, para que nosotros también podamos fortalecernos y seguir avanzando, creyendo que si Dios estuvo con ellos, también va a estar con nosotros. Si Dios los ayudó a ellos y les dio provisión para soportar y para avanzar en el Evangelio de Cristo, en la palabra de la cruz, en predicar a Cristo y a este crucificado, no predicar al Cristo de gloria que solo parece un genio de la lámpara que uno lo frota y le pide deseos, o parece el pibe de los mandados que uno lo manda a buscar para que simplemente le cumpla todas las cosas que uno quiere y le vaya a ser mandado. Necesito un trabajo, necesito esto, necesito lo otro. Cuando nosotros venimos al Señor, lo aceptamos como Salvador, pero sobre todo cuando usted hizo la oración de fe, porque casi todos la habrán hecho, ¿usted primero qué hizo? ¿Lo aceptó solo como Salvador o lo aceptó como Señor? Señor y Salvador de su vida. Pasa que hoy con tantos derechos humanos no entendemos lo que es la palabra Señor, pero el Señor en los tiempos bíblicos tenía total dominio sobre sus siervos. Si quería matarlos, lo podía matar, y si quería dejarlos con vida, los dejaba con vida. Era el dueño de sus siervos. Así que cuando tú le dices, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador, tú le estás entregando todos tus derechos. Tú le estás entregando todo a Él para que Él empiece a gobernar y dominar tu vida. Y este hombre lo había entendido. Y este hombre, Pablo, aunque ahí en 1 Corintios 15 dice, yo era el más pequeño de los apóstoles, pero también dice, no merecía ser llamado apóstol porque era perseguidor de la iglesia. Pero también dice, pero he trabajado más que todos estos, hablando de los demás apóstoles. Y dice, en un versículo más adelante, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No fui yo que me esforcé, que busqué, sino que la gracia de Dios estuvo conmigo. Cuando yo era el más pequeño y era un blasfemo, como él dice ahí también, perseguía y los hacía blasfemar y estaba enojado, muy enojado, en otro pasaje dice, por lo que hacían los cristianos.
y Dios lo sacó de ahí. Y Dios lo puso con los cristianos. Y Dios lo hizo el mensajero de la cruz. Pablo fue aquel que predicó, todos predicaron de la cruz, pero Pablo fue el que predicó más y el que dio más claridad sobre el mensaje de la cruz. Pablo en sí fue el mensajero de la cruz. Y ese hombre, ese siervo de Dios, entendió que no era él el que había trabajado más que todos, sino que había sido su gracia, la gracia de Dios, que lo había llevado y que lo estaba llevando y que lo iba a llevar hacia el cumplimiento del propósito, no de él, sino de Dios en su vida. Así que hermano y hermana, tú has venido a este lugar, tú estás peleando la buena batalla y estás avanzando en esta fe, porque la gracia del Señor está contigo. Porque la gracia de Dios te está acompañando y te seguirá acompañando hasta el final de tus días. No tengas miedo, no te achiques, no seas cobarde en esto, no desmayes, como dice ahí en el capítulo 4, no desmayes, no te rindas por cobardía, porque Él está contigo. Pablo lo entendió y por eso lo predicó. Y hoy estamos predicando eso mismo, que no es palabra de Pablo, sino es de alguien mayor, de nuestro Señor Jesucristo. Predicamos palabra del Señor. Vamos ahí a 2 Corintios 4, hoy vamos a leer también algún pasaje más, por tema de tiempo, algún versículo más, y no mucho más también, porque esto es muy riquísimo y es necesario darle su tiempo. Y mientras Dios permita, vamos a estar caminando en este pasaje. Yo sé que no es costumbre quedarnos en un pasaje y darlo culto tras culto, pero también es una forma de conocer más de Dios también, de conocer lo que Dios quiere para cada uno. Y bueno, hay veces que utilizamos varios pasajes y hay veces que utilizamos este sistema también. Todo es válido si hablamos la palabra de Dios correctamente. Ahí en el capítulo 4 ya habíamos leído el culto pasado. En los primeros 2 versículos dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, hablando del Evangelio, del nuevo pacto, según la misericordia que hemos recibido, porque lo hemos recibido por gracia, no hemos recibido esto por mérito, como lo decía Pablo, hace un rato lo leíamos, ahí en 1 Corintios 15, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y decíamos que el desmayar, según la palabra que usa en griego, es no retroceder cobardemente, no nos rendimos cobardemente, sino que seguimos avanzando, pese a que la lucha y la dificultad y el problema puede ser grande en nuestras vidas. Podemos estar viviendo situaciones realmente difíciles en lo espiritual, en lo material, en lo físico. Pero Dios y su gracia nos ayuda a que aunque rengueando tú tengas que venir a la iglesia, aunque sufriendo tengas que ir a servir al Señor, la gracia del Señor te va a dar las fuerzas y te va a dar todo lo necesario para que tú puedas cumplir con tu propósito. Y tú dices, ¿pero qué beneficio es ese para mí? El Evangelio de la cruz, el Evangelio de Cristo nos enseña y nos va mostrando que para seguirlo realmente, uno debe ser un discípulo del Señor Jesús. Y para seguir el Evangelio del Señor Jesús, como discípulo del Señor Jesús, uno se tiene que negar a sí mismo. Debe tomar su cruz, o sea, estar dispuesto a lo que sea por el Señor y seguirlo. Y esa realidad, cuando se planta en tu vida y cuando tú la empiezas a vivir, tú empiezas entonces a entender realmente que ya no vives tú, sino el Señor está viviendo en ti. Y Él te da las fuerzas, y Él te da la recompensa, y Él te da el beneficio en todas tus necesidades. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, que si tú lo buscas a Él, y si tú te interesas por lo de Él, las añadiduras están ahí.
quédate tranquilo que Él va a cumplir con su parte. Él no es deudor, dice su palabra, no es deudor de nadie. Por ende, Él va a cumplir con todas las cosas que Él prometió. Claro que por ahí tú quieres la sanidad y no quieres ir rengueando a la iglesia, no quieres ir sufriendo con ciertas cosas, pero Dios sabe en el tiempo y en el momento que Él va a quitar si es necesario. O si como Jacob, que un día negociaba con Dios y decía, bueno, Señor, si tú me guardas en mi ida y en mi vuelta, yo te daré los diezmos. Si tú haces esto, yo haré lo otro. Y el Señor le dijo que no. El Señor le dijo, yo te llamé desde antes que naciese ya, tú estabas en mis planes. Esto no se trata de andar negociando ni andar queriendo que las cosas sean de una manera, sino se trata de caminar conmigo, aún rengueando, aún cojeando, aún teniendo alguna dificultad y alguna necesidad. Se trata de caminar en mi gracia. Se trata de bastarse, y lo vamos a ver, en mi gracia. Porque mi poder se va a perfeccionar ahí. Porque lo que Dios va a hacer se va a perfeccionar en tu debilidad. Ahí lo vamos a ver. Versículo 2 dice también, lo leímos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Gloria a Dios. Renunciamos a todo lo oculto y lo vergonzoso, porque uno cuando viene al Señor, no que el Señor lo despoja, aunque puede ser así, de todas aquellas cosas a las cuales uno va acarreando, pero sí, cuando uno viene al Señor y empieza a conocer al Señor, uno empieza a ver y a entender que hay cosas que uno las tomaba por buenas en un tiempo, o por, cosas que son normales, que no se ven tan mal, que el mundo las aprueba. Pero cuando uno empieza a caminar con Dios, empieza a entender que esas cosas son muchas veces desaprobadas por Dios. Algunas pueden ser justas, pero que no me convienen. Y otras son totalmente deshonrosas y son totalmente desagradables para Dios. Y cuando tú empiezas a caminar con Dios y empiezas a conocerlo a Él y Él empieza a transformar tu vida, también empiezan a ser desagradables para ti. No siempre uno se puede desprender rápidamente de eso, pero sí ya no es tan agradable como era antes. Y tu corazón y tu conciencia te empieza a marcar de otra manera, porque el Espíritu Santo te empieza a sancionar y decir que eso no está bien. Y cuando tú empiezas a caminar con Dios, empiezas a entender que hay cosas a las cuales tú debes renunciar, debes arrepentirte, te debes apartar, porque el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, y este es el testimonio de un Hijo de Dios genuino y de hijos de Dios genuinos que eran los compañeros de Pablo y Pablo mismo, un verdadero Hijo de Dios debe vivir una vida consagrada, separada para Dios. Y acá no estoy hablando de asceticismo o de hacerte cura, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de querer agradar a Dios. Agradar a Dios. Había una persona que me decía cada vez que yo fallo, y me parecía en un momento un poco infantil, pero después entendí que en eso está el corazón de Dios también. Cada vez que yo fallo, me entristezco porque de alguna manera pienso que Dios está entristeciendo, que estoy de alguna manera entristeciendo al Señor. Y yo decía, pero yo creo que Dios para entristecerlo debe ser algo de otra forma, ¿no? Dios no lo veo entristeciéndose por cosas pequeñas, pero el corazón de esa persona se entristecía porque al fallarle, en cosas pequeñas igual, sentía que le fallaba al Señor y el Señor se entristecía. La palabra habla de contristar al Espíritu, pero me bendice ese tipo de intención.
un corazón que parece infantil, pero no será el corazón que Dios está pidiendo cuando dice que nos debemos hacer como niños, que debemos tener un corazón muchas veces ingenuo a muchas cosas, muchas veces corazón que no razone ni piense tanto, sino que crea como cree un niño y se pueda desprender hacia los brazos de su padre, sabiendo que su padre lo va a agarrar, como puede hacer un bebé o un niño que sabe que su padre lo tiene en brazos y su padre no lo va a soltar. Y no estemos muchas veces dudando y pensando, y será así, no será así, la teología de Dios, como muchas veces nos quedamos en muchas letras, ¿sabe? Y nos perdemos de lo sensible y sencillo del Espíritu Santo. Que podamos saber utilizar cada cosa, hermanos, lo profundo de Dios y lo sencillo de Dios. Que todo es, aún en eso, como dice su palabra, y lo vamos a leer si podemos, es inalcanzable para la mente del hombre. Aún lo más débil de Dios es mucho más fuerte que lo más fuerte del hombre. Gloria a Dios. Así que una vez que uno se entra a caminar con el Señor, se empieza a consagrarse y a buscar de Dios, uno tiene que mudar esa vieja naturaleza, esa nueva naturaleza. Y como dice ahí en Corintios, no lo lea, simplemente se lo leo rápidamente. Usted si quiere lo anota y después lo lee en su casa. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, lo oculto y lo vergonzoso pasó, y aquí son todas hechas nuevas. Gloria a Dios, bendita esperanza, hermanos, y bendita realidad de nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron. No se quede abrazado a eso. No se quede, ay, porque yo hice esto, porque le hice aquello, Dios no me va a perdonar, Dios no me va a amar. Como muchas veces vamos a visitar a ciertas personas y tienen esa carga. Ay, Dios no me va a perdonar esto, Dios. Cuando uno realmente está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y si uno realmente está en Cristo, uno se tuvo que haber arrepentido. Y cuando uno se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona. Gloria a Dios, es sencillo, es como de niño, pero es la verdad. No sea de tanto razonar en eso. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si usted sigue el versículo 22, dice que nos debemos vestir con el nuevo hombre, que es según la imagen de Dios. O sea, la misma vida de Cristo en nosotros. Perdón. Y seguimos, hermanos, y volvemos y empezamos a entrar en lo que quiero compartir hoy, rápidamente, según el tiempo que tengamos. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Este es el punto 5 que quería tratar hoy. Si nuestro evangelio está encubierto, versículo 3, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Y esta es una realidad. Tú no vas, como dijimos al principio, a persuadir a nadie. Tú no vas a poder hablar por más elocuencia y denuedo que tengas. No vas a poder alcanzar ni convencer a nadie. Porque el único que puede convencer y que realmente puede hacer la obra de restauración y de sanidad espiritual en la vida de una persona es el Espíritu de Dios. Tú no puedes convencer a nadie. Simplemente tú tienes que predicar la palabra de Dios. Tienes que hablarle el Evangelio y Dios va a hacer la obra. Pero claro, ese mensaje parece un poco caduco. ¿Y sabe qué? En aquel tiempo se le
decía que Pablo predicaba un mensaje caduco, un mensaje viejo, un mensaje que estaba fuera de la nueva era o de la nueva moda. Se le decía eso. Y estamos hablando en el principio del Evangelio. Ahora, en este tiempo, también se nos dice. Y si usted es un representante de este lugar, y si usted sale a hablar y dice, yo soy del primer tabernáculo cristiano, de seguro que le van a decir, pero allá son religiosos, son estrictos, son de un mensaje ya pasado de moda. El mensaje del Evangelio ahora es moderno, intenta satisfacer nuestras necesidades. Se acomoda, aunque no te lo van a decir así, pero se acomoda a lo que uno quiere oír. Es más desestructurado, ya no se usa ni púlpito, ya no se usa, es de otra manera, hay más música, hay más luces, más cosas. Lo que se hablaba hace 2000 años atrás se sigue criticando en este tiempo. ¿Por qué, hermanos? ¿Y quién lo critica? Porque si este evangelio, como dice Pablo, no se entiende o no se puede de alguna manera recibir, no es entre los que se salvan, no es entre los que han sido sellados por el Espíritu, porque el Espíritu, como dice, va a dar testimonio del mensaje del Señor. Y el Espíritu va a dar testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos da testimonio de que esas palabras del Evangelio son verdad. Y si el Espíritu nos da testimonio, entonces ¿por qué puede ser que hay algunos que no acepten el mensaje de la cruz? Pablo es clarísimo acá. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, no se puede sacar a la luz, no se puede discernir, no se puede ver, entre los que se pierden está encubierto. No entre los verdaderos hijos de Dios, no entre aquellos que han sido, vuelvo a decir, sellados con el Espíritu Santo, sino en aquellos que dicen ser hijos de Dios, que dicen ser que siguen la palabra de la verdad, pero que no pueden entender el mensaje. Le parece anticuado, le parece que no es el mensaje de este tiempo, le parece que es incómodo, que eso no va a llenar la iglesia, que eso no va a traer almas nuevas. Como que si yo las pudiera atraer. Porque si usted viene por mí, hermano, está perdido. Está perdiendo el tiempo en este lugar. Si viene por alguno de los que estamos acá trayendo la palabra, no quiero hablar por ellos, pero creo que todos concuerdan en lo mismo. Todos van a decir lo mismo. No es por nosotros que ustedes vienen, sino es porque Dios está en este lugar. Y porque Dios está hablando a través de estos vasos. Y porque Dios es el que les está mostrando el camino, aunque duele, aunque es difícil, aunque es complicado muchas veces de asimilar, de digerir. Es difícil esta palabra, una vez le dijeron al Señor Jesús. Pero aquellos que una vez le dijeron, esta palabra es difícil, después dieron su vida por el Señor. Entonces tenemos oportunidad, hermanos. Hay esperanza para nosotros. Es difícil, pero el Señor está con nosotros. Así que seguimos adelante, no desmayemos. Por más que hay pastitos que parecen ricos, sigamos comiendo de estos pastos, de estas praderas que el Señor nos ha dado, que tienen su dificultad, que muchas veces son cortitas y tenemos que mascar bien como la oveja, comer de lo poquito, pero de lo poquito o de lo mucho que Dios te pueda dar, es lo que Dios quiere darte, es el alimento que Dios quiere darte y es lo que tú necesitas. Otros podrán vender otras cosas, pero ten cuidado, hermanos, ten cuidado de que eso no te lleve a desviarte de la verdad. Así que si nuestro evangelio está encubierto,
si no se entiende, si la palabra de la cruz no la pueden entender, no es porque son hijos de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios van a entender. Es lo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos. Si ustedes fueran hijos de Dios, me oirían y me aceptarían. Pero ustedes me quieren matar. Entonces es porque no son hijos de Dios. Y es fuerte lo que les dice. Ustedes son hijos del diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, como nuestro padre es Abraham, bueno, si fueran hijos de Abraham, Abraham habló de mí, dijo. Entonces, si fueran hijos de Abraham, también me hubiesen aceptado. Pero ustedes no son hijos de Dios. Porque lo que yo hablo no es mi palabra, sino lo que el Padre me dio para que hablara. Y si fueran hijos de Dios, tenían que aceptarlo. Y esto es lo mismo, hermanos. Esto es lo mismo. Si fuéramos realmente, si fueran hijos de Dios, tendrían que aceptar lo que el Evangelio está hablando. No tendría que doler, no tendría que molestar, no tendrían que andar distorsionando la palabra, adulterando, como dice el versículo anterior. No tendrían que estar adulterando lo que es sin adulteración. Pero bueno, hermanos, seguimos avanzando en esto. Y en el versículo 4 nos dice lo siguiente. Y nos habla sobre esto también. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, de la cual es la imagen de Dios. Gloria a Dios. El Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, y eso lo vamos a hablar. Pero es tremendo lo que está hablando en este lugar, en este momento. Él está diciendo que el Dios de este siglo, que la mentalidad actual, y está hablando hace 2000 años y podemos llevarlo a este tiempo porque es lo mismo. Lo que está pasando hoy, la conformidad a la cual muchos están, y está hablando de la iglesia porque se está defendiendo de los que estaban en contra de él. Por lo tanto, no está hablando del mundo acá. Está hablando de lo que estaban en la iglesia. Hay incrédulos dentro de la iglesia. Hay gente que dice tener fe, que dice que cree, que dice que abraza la verdad, pero su corazón y su mente, su entendimiento está encubierto, está entenebrecido y no puede ver el verdadero mensaje y lo rechaza. Por eso dice que entre los que se pierde está encubierto. El Dios de este siglo, la conformidad, el mundo ha cegado su mente. Y dice ahí el Señor Jesús en Lucas 17, hablando de esta generación perversa. Que esta generación, y podemos hablar de esta generación también, en las cuales está la venida del Señor latente. Estamos a las puertas de la venida de Cristo. Y no es fábula, hermanos, es verdad. ¿Y sabe qué? Como los tiempos de Noé y de Lot. La gente compraba, vendía, se casaba y se daba en casamiento, dice el Señor Jesús. Y uno puede decir, pero ¿qué pecado es ese? No es ningún pecado. Ni el casarse es pecado, ni el dar en casamiento es pecado, ni el comprar ni vender es pecado. Pero el pecado estaba en que sus mentes estaban involucradas en las cosas de esta tierra. Estaban totalmente ajenos a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, a la verdad espiritual. Estaban metidos en las cosas de esta tierra. Y así como en los tiempos de Noé, vino un juicio y los sorprendió. Cuando hubo uno que les predicó y les predicó por 120 años,
Y en los tiempos de Lot, pregonero de justicia, ahí en Sodoma y Gomorra también hubo uno que habló, que pregonó, que predicó la justicia de Dios. También ellos estaban metidos en sus cosas y no estaban viendo a Dios. No estaban buscando de Dios. Y vino el juicio y los sorprendió. Así también estamos en este tiempo, hermanos, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado a través del pecado que está en los corazones, ha cegado la visión de aquellos que son incrédulos para no ver realmente el evangelio de la gloria de Cristo. Y la gloria de Cristo es la plenitud de Dios. Dios hecho hombre, como dice en el versículo que sigue. Dios hecho hombre, que vino a esta tierra a entregar su vida. Dios entregando su vida para que tú realmente tengas esperanza. Porque si no, no había esperanza. Por eso, como dice en el versículo 1, somos ministros del nuevo pacto. Somos ministros del pacto unilateral que hizo Jesucristo. Al no poder jurar por nadie más, tuvo que jurar por él mismo. Un pacto que no era entre dos personas, como eran todos los pactos, sino era una persona que se hacía responsable de las dos partes. El Señor Jesús se hizo responsable de su parte, de colmar la ira divina, y también se hizo responsable de tu parte, de la parte que te correspondía a ti, de que me correspondía a mí y que de ninguna manera podíamos cumplir. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Porque en el versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No estamos hablando acá de testimonios, ni las obras que hacemos, ni los milagros que hacemos, ni que usted venga porque acá va a recibir algo especial, sobrenatural. No, no nos predicamos a nosotros mismos. No, el Evangelio no es de que sigamos a aquel hombre, sigamos a aquel apóstol, sigamos a aquel profeta, sigamos a ver si podemos recibir algo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, como dice acá, es predicar a Jesucristo como Señor. Predicar a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos suyos. Pero suyos, no solo del Señor, sino suyos. Dígale eso a muchos de los que andan por ahí, a los cuales hasta alfombra roja le tienen que poner. Había uno ahí en África que decía que no era digno del piso que él tenía que pisar, iba pisando personas por encima de ellos porque era tanta su gloria que no podía pisar. Y ahí lo veía, y usted puede ver fotos de ese siervo de Dios parado arriba de personas que iban como en cuclillas, porque él no podía pisar la tierra, porque él era muy santo. No nos predicamos a nosotros mismos, hermanos. Predicamos a Jesucristo como Señor. Ese es el Evangelio de Jesucristo. No hay otro Evangelio, no hay otra palabra, no hay otra cosa, hermanos. A Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo hace una comparación acá. Como Dios, lo vemos ahí en Génesis, hizo la luz física, hizo los luminares, hizo que apareciera la luz en el universo, es el único que puede hacer que también en tu alma y en mi alma resplandezca la luz. Esa luz que una vez fue vedada cuando el hombre se rebeló con Dios o contra Dios. Y empezamos a caminar en tinieblas, en las tinieblas
del pecado, de aquel Dios de este siglo que nos cegó, aquella luz que nos fue quitada, hoy, por la gracia y misericordia de Dios, resplandece en tu corazón y resplandece en mi corazón. Gloria a Dios. Y es esa luz, hermanos, la que Dios quiere que siga brillando. ¿Por qué? Porque, como dijimos anteriormente, la plenitud de Dios estaba en Cristo. Y así como la plenitud de Dios estaba en Cristo, y Cristo está en tu vida, la luz de Cristo tiene que resplandecer en ti. Eso es la evidencia de que realmente eres cristiano. Esa es la evidencia de un hijo de Dios. Cuando en mi vida no resplandezco yo, cuando en mi vida no se caracteriza por mi forma de vivir, sino que mi vida se caracteriza porque Cristo es el que gobierna. Cristo es el que está en el trono. Y la luz se expresa en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Cristo es el Dios encarnado que vino a este mundo a entregar su vida por ti. Ese es el conocimiento de Dios, que tiene que alumbrar al mundo. Dios se entregó por medio de Jesucristo para que tú tengas vida y vida en abundancia. Dios vino a este mundo para que tú realmente tengas una verdadera esperanza a través de un genuino arrepentimiento. Eso es la palabra de la cruz. Esa es la palabra de la verdad. No hay otra. Seguimos leyendo, hermanos. Versículo 6, lo vuelvo a leer y enganchamos el 7. Porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el quien resplandeció en nuestros corazones. Gloria a Dios. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que Cristo debe resplandecer en nuestros corazones. Y todo esto que estuve hablando, y toda esta realidad pesada y tremenda, que como dice Pablo en el capítulo 2, ¿quién es suficiente a esto? ¿Quién puede realmente soportar esta responsabilidad? Todo este tesoro, toda esta gloria del Señor revelada en el conocimiento de Jesucristo para tu vida y para mi vida, está en vasos de plata, está en vasos de oro, está en seres inmaculados. No, hermanos. Pablo tenía en mente otra cosa cuando escribió lo que después conocimos como el versículo 7. Pero tenemos este tesoro, es el tesoro de la palabra de Dios, el tesoro del Evangelio de Cristo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Gloria a Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria al Señor, hermanos. Pablo hablaba del barro cocido, que eran unas tinajas, las cuales muchas veces se ponía dinero, se ponía alguna cosa importante, pero por lo general en esas tinajas se ponían desechos orgánicos, sea basura o sea desperdicios humanos, porque eran baratas, eran rompibles, eran reemplazables. Uno no ponía algo que era para desechar en algo de metal o algo de oro, que era caro en aquel tiempo. Si no, lo ponían en algo de barro cocido, algo que se hacía, y si se rompía, bueno, se conseguía otra. Pablo tenía en mente que ese gran tesoro, y perdónenme la expresión, ese gran tesoro del Evangelio y del conocimiento de Jesús, el Señor lo había depositado en pelelas. ¿Qué es lo que podemos entender en este tiempo? Yo no sé si le dolió o no le dolió su orgullo, pero eso es lo que somos. Somos vasos
totalmente rompibles, totalmente fuera de la razón de que alguien pondría un tesoro invaluable en algo tan escaso, en algo tan corto, en algo tan poco servible. Pero eso que era poco servible, era servible, porque se utilizaba para muchas cosas en la casa. Por lo tanto, si bien, por un lado, Dios utilizó ese tesoro, lo puso en algo que era totalmente débil, eso que era débil era necesario para que el poder de Dios se glorificara y se magnificara en el mundo. Y no fueras tú, sino fuera Dios el que se glorificara. Y hasta acá vamos, hermanos. Si Dios quiere, el jueves que viene volvemos a enganchar acá, porque hay bastante en esto. Hay bastante en lo que Dios quiere ayudarnos a despojarnos de cosas en las cuales nosotros venimos cargados. Y hay unos versículos y hay unas cosas aquí, unos puntos en esto que nos va a ayudar a que si tú tienes alguna pretensión, hay veces que no nos damos cuenta, ¿sabes? Que tenemos alguna cosita ahí. Pero Dios nos va a ayudar a desprendernos de eso. Nos va a ayudar, ¿por qué? Porque, hermanos, el mensaje de Dios es el que se debe glorificar. Dios, a través de su mensaje, se debe llevar toda la gloria y todo el honor. El gran mensaje de lo que veníamos hablando, el gran poder, el gran peso de responsabilidad, a lo cual Pablo decía que él mismo no era suficiente. Y si él mismo no era suficiente, ¿quién iba a ser suficiente para poder llevar eso? Es lo que Dios te ha dado a ti, que puedes ser una persona débil, que puedes ser una persona rompible, una persona reemplazable, porque yo estoy hoy acá, pero si Dios quiere quitarme y poner otra persona, lo puede hacer. Y el ministerio y la obra de Dios va a seguir adelante, porque lo ha hecho de hace 50 años en este lugar. Y han pasado hombres y mujeres de Dios. Y esto sigue. Porque la obra es de Dios. Porque el mensaje es de Dios. Porque no importa si es un mensaje caduco o un mensaje anticuado. Porque el problema no está en el mensaje. No está en el mensajero tampoco. Sino el problema está en aquellos a los cuales se les fue encubierto esto. Y no lo pueden entender. Y no lo pueden percibir. Porque como dice Pablo ahí, creo que es en 1 Corintios 2, 14. El hombre natural no puede entender esto. Es locura. Porque eso se debe discernir. Este mensaje solo se puede discernir espiritualmente. Pero gloria a Dios, hermanos, porque tú lo has entendido. Y gloria a Dios porque yo lo he entendido. Y gloria a Dios porque los que estamos aquí reunidos, los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, creamos en el Señor que también lo han entendido. Y aunque puede parecer un poco religioso, puede parecer un poco anticuado, puede parecer, la palabra del Señor no pasa de moda. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no va a variar. Pasarán hombres, pasarán mujeres, cielo y tierra pasarán. Pero su palabra nunca, nunca va a pasar. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor. No sé si me acompañan los músicos en este momentito. Y vamos a honrar al Señor, alabando, adorando, glorificando al Señor, sabiendo que mi debilidad, y esto lo vamos a ver si Dios quiere, y si el Señor me da una nueva oportunidad, mi debilidad, lo que yo soy, no inhabilita el mensaje, no lo menosprecia, no lo va a tirar abajo, todo lo contrario. Es necesario que yo sea débil para que el Señor se gloríe. Porque mi poder, dice la palabra, se perfecciona en la debilidad.
mi poder, el poder de Dios se va a perfeccionar en la debilidad. Y por eso dice Pablo, entonces me voy a gloriar en mis debilidades. Y no está hablando de mis pecados, acá los pecados no tienen nada que ver. Yo soy fumador, entonces me voy a gloriar y voy a seguir fumando. Pues yo soy adúltero, voy a seguir adulterando. No está hablando de esas debilidades, hermano. Está hablando de las fragilidades, de los conflictos, de el querer renunciar muchas veces, de que el Señor nos tenga que ir a buscar a la cueva. Está hablando de fragilidades como persona. Pablo lo va a hablar ahí en el versículo 8. Podemos ser atribulados, podemos ser perseguidos. No somos superhéroes. No somos personas importantes que tenemos un ejército que nos defienda. Pablo constantemente era apedreado, era azotado, era golpeado, se burlaban de él. No era un excelentísimo que todos los respetaban, aunque dijera disparates. Su vaso era frágil. Su vida era frágil, constantemente estaba en peligro y peligro de muerte. Pero el mensaje no disminuyó. El mensaje no se estropeó porque el vaso era frágil, sino que el mensaje se fortaleció y el mensaje se hizo exitoso porque el vaso era frágil. ¿Y por qué? Vamos a verlo. El vaso entendió su fragilidad, era consciente de su fragilidad y era consciente de dónde debía ir para encontrar la fortaleza. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando entiendo que sin Él no puedo seguir, sin el Señor no puedo avanzar, cuando entiendo que yo soy nada y Él es todo, ahí soy fuerte. Gloria a Dios, adoramos al Señor. Démosle gloria, démosle honra al que fue crucificado y venció en el Calvario.
Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Honre a su Dios, alábele. Alábele por cuanto Él venció. Yo soy un vencedor, dice la alabanza. Por cuanto Él venció. ¿Y qué fue lo que venció? Él venció para que yo pueda tener una vida placentera acá en la tierra. Él venció para que mis deseos y mis pasiones sean cumplidas, para que mis sueños sean realizados. Él venció al pecado, a la muerte y al infierno, dice su palabra. Él venció para que mi alma no pase la eternidad en el infierno. Él venció para que mi alma pase la eternidad junto a Él, en gloria en el cielo. Esa es mi victoria, esa es tu victoria. Alaba a tu Dios y honra a tu Dios, porque esa es tu victoria. Gloria a Dios. Oh sí, Señor. Yo soy un vencedor, coronado yo seré muy pronto, sí. Por cuanto Él venció, yo soy un vencedor, coronado yo seré muy pronto, sí. Por cuanto Él venció, yo soy un vencedor, coronado yo seré muy pronto, sí. Oh, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta noche, Padre, porque sabemos, Padre, de nuestra fragilidad. Sabemos, Señor, cuál es tu intención para con nuestras vidas. Y sabemos, Padre, cuán necesitados estamos para que eso se cumpla, mi Dios. Cuán necesitados estamos de que tu amor y tu gracia se siga perfeccionando en nuestras vidas. Cuán necesitados estamos de que tú sigas obrando en nosotros, Padre, ayudándonos a despojarnos de nosotros mismos, para que tu gloria se siga reflejando en la persona de Jesucristo, siga brillando en nuestros corazones, y nuestros corazones puedan ser esos luminares, Señor, en medio de esta generación perversa y malvada, podamos ser esa luz que alumbra en esperanza perpetua, en esperanza viva para una gloria eterna. Gloria a Dios. Oh Señor, te damos gracias. Gracias por este momento, gracias Padre por este tiempo en el cual estamos estudiando tu palabra, en el cual estamos, Señor, hablando tu palabra, el cual el Evangelio de Jesucristo se sigue predicando, el cual tú sigues ayudándonos a no retroceder cobardemente, a no desmayar, sino seguir avanzando, Padre, sabiendo que hay una corona, sabiendo que hay algo que tú tienes para nosotros, Señor. Pero sobre todo, mi Dios, avanzamos, Padre, porque el amor que tú nos diste, Señor, es tan grande que por amor queremos, Señor, de alguna manera retribuir lo que tú nos has dado. Aunque no podemos, Padre, pero lo que tú nos has dado, mi Dios, no es por la corona en sí, sino por ese amor que tú nos has dado. Por ese amor que tú nos has dado, el cual te amamos y queremos servirte y agradarte, oh Dios. Ese es el Evangelio. Esa es la palabra del Señor. Que siga brillando en nuestros corazones, hermanos, cuando salgamos de este lugar. Que no se apague ese fuego. Que siga ardiendo y que siga ardiendo. Ese fuego siga ardiendo en su corazón. La luz de Cristo siga brillando en nuestros corazones. Pase lo que pase, no desmaye. Siga adelante, siga avanzando. Porque la gracia que tuvo con este hombre, que tuvo con sus compañeros y con la historia de la iglesia en este mundo, la gracia que estuvo con ellos está con usted también. Está conmigo también y nos va a acompañar hasta
el último instante de nuestra vida y aún en la gloria va a estar con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Una vez más, entregamos este culto en tus manos. Pedimos la bendición de cada hermano, Padre, que ha venido a este lugar y que tú los guardes también de vuelta a sus hogares. Y a cada hermano y hermana que nos están escuchando, que nos están viendo también, la paz de Dios reine en sus hogares, en su lugar de trabajo, donde estén ahora, la paz de Dios esté reinando en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, hermanos.